Hola y bienvenido a la tercera parte de la serie Creación de formulario en WordPress con un plugin de desarrollo propio. La verdad es que siento que este vídeo se haya hecho esperar. Se me había olvidado completamente que me faltaba este episodio, pero hace unos días un suscriptor del canal me avisó de que estaba esperando esta parte y rápidamente me he puesto a ello. Perdonadme el despiste. Por cierto, que si te apetece también puedes suscribirte al canal para estar al tanto de todo lo que voy publicando. Me haría mucha ilusión que te subieras al carro. Bueno, pues vamos a recordar un poquito por dónde íbamos. Lo que estamos intentando es crear un formulario para recoger datos de unos aspirantes a un curso de WordPress. En estos datos le pedimos al usuario su nombre, su correo y algunas cuestiones sobre su nivel en las tecnologías que va a necesitar para hacer el curso, HTML, CSS, JavaScript, etc. Y también, bueno, una preguntita porque quieres aprender a programar en WordPress, etc. Los datos que se vayan recogiendo en este formulario lo vamos a grabar en una tabla que hemos hecho a propósito dentro de la base de WordPress para recoger los datos. Y luego crearemos un panel de administración en el escritorio para ver los datos que vayan introduciendo los usuarios. En episodios anteriores, ¿qué fue lo que hicimos? Pues creamos la tabla donde se van a recoger los datos del formulario, que esta tabla se crea cuando se activa el plugin por primera vez. Si ya está creada, pues no la vuelve a tocar. Luego creamos también el formulario, está por aquí, donde se van a recoger todos los datos del usuario, todas las preguntas que les hacemos. Y también tenemos hecha la parte del código que graba en la base de datos los datos que vienen del formulario. Y además se toman una serie de medidas de seguridad para estar tranquilos de que el cuestionario es bastante seguro y que no nos pueden introducir ningún hack. ¿Están todas las medidas? No. Se nos quedó una, que es lo que se llama VP Nonce o Nonce en otro formulario, y esto es una especie de clave o token que se introduce en el formulario para asegurarnos que cuando nos llegue una respuesta al formulario, estar seguros que ese formulario viene de nuestra web y no, por ejemplo, de un bot que esté intentando colarnos algo en nuestro sitio. Además de esta última precaución de seguridad, en este vídeo pues verás también cómo crear la parte de administración del plugin para poder ver los datos que han ido rellenando los usuarios. Agregarás un nuevo elemento de menú en el escritorio de WordPress y al llamar a ese elemento pues va a mostrar una tabla con los datos introducidos. Vamos allá. En todo formulario que hagas siempre debes intentar evitar lo que se llama un ataque Cross-Site Request Forgery, que se suele abreviar como CSRF. En las notas del episodio te voy a dejar un enlace a un post donde explican muy bien qué es esto y dos ejemplos para que lo veas y para que veas el gran daño que podría hacer en una web. Este tipo de ataque no es específico solo de WordPress, sino de cualquier página web. Entonces, lo que vamos a hacer es insertar ese campo que te he comentado antes, que se llama Nonce. En vez de hacerlo a mano, vamos a utilizar una función que WordPress trae por defecto, que se llama VP Nonce Field. Esta función lo que hace es que va a introducir un nuevo campo input de tipo hidden que llevará ese token y que se generará cada vez que generemos el formulario. Con lo cual WordPress va a ver si esa contestación está respondiendo a un formulario que acaba el mismo de generar, porque los nonces estos caducan, o sea que no puedo coger el nonce y usarlo 20 veces para grabar formularios con un bot. Solo me sirve una vez y solo me sirve en la sesión en la que estoy trabajando, con lo cual tiene que usar el formulario que yo tengo en la web, ¿vale? Con el ejemplo que os he dicho antes, quizás esto lo entendáis un poquito mejor. El tema es meterle una especie de clave al formulario, que el usuario no tiene que teclear, el formulario se encarga de todo, y con esa clave WordPress comprueba que efectivamente se trata del formulario que le hemos mostrado. O sea que el formulario casa con las respuestas del formulario. Entonces lo que tienes que hacer es poner aquí en el formulario la función VP-nonce-field para que se creen esos campos que me van a implementar el nonce. Fijaros que aquí tengo el formulario desarrollado y si me voy al navegador y muestro el código del formulario, pues tengo aquí el formulario, el primer campo, segundo campo, ¿vale? Y entonces nosotros entre el inicio del formulario y el primer campo vamos a decirle a WordPress que nos ponga ese campo oculto o esos dos campos, dos inputs ocultos que él realmente coloca ahí, que son los que luego me van a servir para verificar la validez del formulario. Vamos a dejar esto así abierto para que ahora lo veáis cuando implementemos el código. Como estamos dentro de HTML, tenemos que abrir el string PHP de nuevo y usamos la función VP nonce field. Tiene 4 parámetros, pero solo vamos a usar 2. La primera es el action del formulario. En nuestro caso vamos a ponerle
grava aspirante. Y luego el nombre que le damos al nonce, le podemos dar uno cualquiera. Bueno, pues como estamos hablando de aspirante, pues aspirante no, ¿vale? Y cierra de nuevo el PHP para que vuelva a HTML. ¿Qué es lo que me hace esto? Ahora, cuando me vengo de nuevo al formulario y recargo, le digo que me muestre el código por aquí. Y aquí me he introducido dos campos nuevos. Fundamentalmente este, que es un campo oculto con el identificador y el nombre que le hemos puesto, y este token o clave que es el que él va a usar luego para verificar. Por último, necesitarás una herramienta para ver los usuarios que están introduciendo datos en el formulario y los datos que están introduciendo. La idea sería que aquí en la parte de administración, en el escritorio de WordPress, desde uno de estos menús pudiéramos llegar a una página de administración como esta o como esta, donde pudiéramos acceder a los registros de los usuarios que van rellenando el formulario. Vamos a usar el hook admin menu, que es el que crea un nuevo menú en el escritorio de WordPress. Y aquí vamos a hacer la llamada al hook, que se encarga de meter los elementos en el menú de administración o escritorio. Este es el nombre del hook y a continuación la función que va a crear el menú y el resto de elementos que necesitamos. Y ahora desarrollamos esta función. Le ponemos su comentario, agrega el menú del plugin al formulario de WordPress. Bueno, pues esta función tiene que añadir una página de menú. Es una función que tiene muchos parámetros, pero el plugin que tenemos instalado o que deberíamos tener instalado en el Visual Studio Code para que nos vaya diciendo los parámetros de la función, pues nos va a ser de mucha ayuda, porque aquí iréis viendo cuáles son los distintos parámetros que hay que pasar a esta función. El primero es el nombre que queremos que tenga el panel de administración, ¿vale? Aquí nos podemos explayar un poquito más porque será el nombre que tenga una vez que lo abramos. Luego, el texto que aparecerá en el menú. Esto tiene que ser más cortito porque es el que se pinta en la parte izquierda del escritorio. Vamos a llamarle aspirantes. La capacidad o el nivel de privilegios que necesita el usuario para poder acceder a este menú. Le vamos a poner permiso de administrador, que es Manage Options. ¿Vale? Me voy a pasar a una segunda línea. Ahora el slug que va a tener este elemento de menú por si tenemos que referirnos a él en algún momento. Este slug debe ser único. Luego también la función que va a ser la encargada de pintar en el interior del panel de administración. Le vamos a llamar KFP aspirante. Y por último, podemos también añadirle una URL con un icono para que se distinga del resto de elementos de menú. Si no, me va a poner un icono genérico. Bueno, como tenemos los dash icons en WordPress, hay uno que se parece a un formulario, que es dash icon feedback. Y luego el lugar donde más o menos va a aparecer el menú. Yo le voy a poner un 75 para que aparezca por ahí por el medio, ni el primero ni el último, evidentemente. Y si luego hace falta ajustarlo un poquito, pues podemos subir o bajar este número para que quede colocado antes o detrás de otras opciones. Vamos a crear la función a la que llama el menú cuando pulsamos sobre él, que es la que acabamos de definir justo aquí arriba. Cuidado con las mayúsculas y las minúsculas. La vamos a dejar así de momento, simplemente para que no nos dé un error. Y vamos a ver si efectivamente aquí en el menú de administración, veis, ya sale este nuevo elemento de menú que es aspirantes. Me parece bien el sitio donde ha salido, debajo de herramientas y encima de ajustes. Podría haber estado también debajo de ajustes, no pasaría nada, pero bueno, no me parece mal sitio. Si ahora pulso aquí, me sale una pantalla en blanco, porque no le he dicho lo que tiene que pintar aquí. Fijaros que me aparece arriba del todo, en el título, el texto formulario aspirantes, porque este es el nombre que yo le he dado a este panel, luego ya aparece aquí. Y fijaros también que en la URL me aparece el slug que yo le había dado. Bueno, pues nos volvemos al código y ahora lo que vamos a hacer es definir la función que va a pintar el interior del panel de administración. Esto lo que vamos a hacer, o sea, esta función lo que va a hacer básicamente es imprimir el código HTML que necesitamos para pintar, pues por ejemplo, una tabla donde mostrar todos los registros, ejecutar una consulta SQL
para buscar los registros que se han grabado y recorrer con un bucle esos registros e irlos pintando dentro de la tabla HTML. Y por último, cerrar el HTML. Aquí es muy importante, mientras desarrollamos esta función, que escapemos la información, porque tened en cuenta que esta información la han metido los usuarios de cualquier género y condición desde la parte pública de la web. Pueden haber metido barbaridades que, aunque yo las he sanitizado y las he limpiado, pero bueno, se me puede haber escapado alguna cosa. Entonces ahora lo que hago es escaparlo de nuevo. O sea, ¿vale? Tomo esa doble precaución para quedarme tranquilo de que no voy a perjudicar a otros usuarios que visiten la web. Lo primero que necesito es una llamada, como siempre que estamos trabajando con la base de datos, a la variable global WPDB, que es la que me va a ayudar a conectar con la base de datos. Vamos a preparar una variable que me va a almacenar el nombre de la tabla donde hemos ido guardando los registros. Es la tabla aspirantes. Por prefijo lo cogemos usando WPDB y esta función prefijo. Bueno, más que una función, es una propiedad. Y ahora aspirante, que esto sí estamos seguros que la tabla se llama así porque la creamos usando esta misma cadena, con lo cual ahora que la recuperamos pues se recupera igual. Y ya empezamos a pintar el panel de administración. Vamos a crear un elemento div con la clase wrap, que es el que se viene usando en el panel de administración. Vamos a ponerle un título de nivel 1 que se vea justo antes de la tabla. Creamos la cabecera de la tabla. Tengo ya aquí preparado, porque lo he copiado de otra tabla, las clases que se suelen asignar a estos listados para que sea coherente con el diseño de los paneles de administración de WordPress. ¿Ven? Esto he buscado otro panel que tiene una tabla parecida a la que yo quiero y he copiado estas clases para que mi tabla se parezca a otras tablas de otros paneles de administración. Ahora pinto la cabecera de la tabla. Una fila. Le voy a dar un ancho fijo, aunque es un poquillo para que el nombre de la persona no me lo corte. Cierro el TH, abro otro TH para el correo. Sigo con más campos. Pues el nivel de HTML que he cogido. PHP. Y podría también ponerle un campo total para que veáis algún campo calculado. Y aquí acaba el head de la tabla. Y empieza el body de la tabla. ¿Vale? Que he copiado también de por ahí el identificador que suele llevar. Aunque esto no sirve para mucho. Hasta aquí hemos estado pintando la cabecera de la tabla y ya tenemos que empezar a pintar los registros. Pero todavía no hemos hecho la consulta. Podemos hacer la consulta aquí en este punto o podríamos haber hecho la consulta un poquito más para arriba, por ejemplo, justo debajo de esta línea. Venga, yo creo que es más limpio hacerlo aquí arriba. Los aspirantes le pedimos una consulta a la base de datos. Results, y la consulta sería select asterisco, o sea que se traiga todos los registros que hemos ido grabando en la tabla aspirantes. Y la tabla aspirante, en vez de ponerla directamente, usamos la variable que hemos preparado antes. Entonces ahora aquí ya hemos hecho aquí la consulta y aquí ya podemos empezar el bucle que me va a ir pintando cada registro de aspirante. Cada registro será una fila de la tabla y cada campo del registro será una columna. Así que hago un for each, defino la variable donde voy recorriendo el for each y ahora aquí ya iría pintando. Pero antes de pintar os he dicho que vamos a escapar por si se nos hubiera colado algo. Como aquí hemos permitido escribir texto, pues hacemos un escape de text area y esto nos viene en la propiedad aspirante nombre, porque getResult te devuelve un array de objetos y cada uno de esos objetos corresponde a un registro de esta consulta. Cada uno de esos objetos en sus propiedades tiene los nombres que les dimos a los campos de esta tabla. El correo, que también queremos pintarlo, sería todo igual. La motivación, el mismo tipo de escape. Y ahora los niveles que ha ido marcando el usuario. Como los niveles son números, en vez de escaparlos, forzarlos a que sean un número. Y así si viene cualquier otra cosa, pues él va a intentar pintar un número. Nivel HTML, lo forzamos con un cast. Aspirante.
este nivel HTML. Vale, aquí lo que estamos es copiando lo que habíamos definido arriba cuando definimos nuestra tabla, pintando de aquí los campos que nos interesen. La IP a lo mejor no me va a interesar pintarlo, el campo de la fecha de creación pues puede que me interese o no, ya dependiendo de lo que necesitéis. Lo único que hacemos es que de aquí cogemos los campos que nos hagan falta. Como esto lo hemos hecho todos nosotros, controlamos lo que tenemos. Y aquí ahora lo que voy a hacer es copiar esto para ir un poquito más rápido, y aquí voy a usar la función control D o comando D de Visual Studio Code para reemplazar un poquito más rápido esta variable. Marco este HTML, le doy a control D y veis que selecciono esas dos. Entonces aquí ahora pongo CSS aquí y cojo también la siguiente y sería JS. Me voy a la siguiente, cojo la otra, PHP, y me voy a la última, cojo la siguiente y sería VP, ¿vale? Con lo cual ya lo tengo todo hecho. Y como me ha dado la pica de poner el total, pues el total sería la suma de nivel HTML más nivel CSS más nivel JS más nivel PHP más nivel VP. Sería como los puntos totales que tiene este usuario o algo así. Podríamos, si quisiéramos, ponerlo entre paréntesis, dividir por 5 para sacar una media, ya cada uno lo que quiera, ¿vale? Cualquier operación matemática que nos parezca correcta. Ya tenemos preparados los campos escapados para irlos pintando en el bucle. Prefiero hacerlo así para dejar aquí un poco toda esta complejidad del escape y del cast y todo esto, incluso del cálculo del total. Y ahora voy pintando cada fila, ¿vale? Que solo tengo que pintar una y el bucle me pintará el resto, evidentemente. La fila empieza con TR, TD. Voy a hacer una cosa que, como la motivación es muy larga, la voy a poner como si fuera el título de un enlace, de manera que el nombre me va a salir subrayado como si fuera un enlace, y cuando me ponga encima pues me explica la motivación, y así no tengo que meter ese texto tan largo en la tabla, que se podría hacer de otra forma con JavaScript o algo, pero bueno, vamos a hacerlo así, que es un poquito más rápido. Entonces lo que hago es que creo un href y el título, que va a ser lo que me va a pintar. Fijaros que si pongo aquí comillas simples, como he hecho arriba, para poner aquí comillas dobles, ahora tengo que irme saliendo, o sea, poniendo puntos cada vez que vaya a escribir una variable. Entonces prefiero poner aquí comillas dobles, uso aquí las simples, y así no tengo que salirme cada vez que vaya a pintar una variable. Motivación. Y aquí lo que se verá será el nombre del usuario. Cierro esta celda. Y ahora iría otra columna, el correo, y ya los niveles, ¿no? No sé si habéis fijado que aquí cuando escribo TD, antes de cerrar, le doy al tabulador aquí en el Visual Studio Code y me abre y me cierra la etiqueta, con lo cual puedo ir un poquito más rápido. ¿Veis? Abro y antes de cerrar, tecleo el nivel WP. Y me faltaría el total. Y aquí en total tenemos que acordarnos de cerrar las filas. Pues ya tenemos aquí todos los campos. Esto es lo que está dentro del bucle. Veis que aquí empieza una fila, aquí termina, y ahora el bucle va a dar otra vuelta y va a coger a otro aspirante. Con lo cual yo ya me salgo de aquí para pintar lo que sería el cierre de la tabla. Como hemos creado un body antes, pues cierro la tabla y cierro también el div que abrimos. Nos venimos aquí, pues parece que sí, y veis los dos registros que he grabado. Y aquí podemos ver la motivación que ha puesto el usuario. Si nos vamos al formulario de nuevo y tecleamos una nueva entrada, tengo experiencia, estoy aprendiendo, voy a poner un poquito el tum porque me encanta trabajar y me permite. Hay que marcar esto, enviar, y dice que mis datos han sido registrados. Vamos a ver si es verdad.
Y efectivamente aquí está el registro que acabamos de introducir. Bueno, pues con esto hemos terminado el plugin. Espero que hayas podido seguir este tutorial sin problemas y que tu formulario esté funcionando a la perfección. Evidentemente no tiene por qué ser la temática que yo he optado, sino que lo que a ti te haga falta. Si haces algo, me encantaría que me pasaras la URL para ver lo que has hecho, que me puede dar a mí también ideas para otros tutoriales. Si te quedas atascado en algún punto o hay algo que no entiendes o que crees que yo podría haber explicado un poquito mejor, pues sin ningún problema me lo comentas también, que todo lo que sea mejorar estos vídeos y estos tutoriales pues va en beneficio de todos. Bueno, pues eso, que espero impaciente tus comentarios. Si el vídeo te ha gustado, dale al like. Si ves interesante el canal, te puedes suscribir a él. Y en las notas del vídeo te voy a poner el enlace al tutorial escrito y al código de fuente de este vídeo que yo he hecho, por si en el vídeo un poco te resulta más complicado seguirlo, por si quieres copiar y pegar algo, también puede ser un poco más rápido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.